desde donde se encuentre. Espero que todos sean muy bienvenidos a la tercera versión del Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, la gira con la infancia. Como moderadores de este evento en el que se van a presentar las ponencias, estamos niños y adolescentes y conformamos un hermoso y maravilloso proyecto llamado CILIAR, Consejo Internacional de Líderes Infantiles y Adolescentes con Responsabilidad Social. Como moderadoras del día de hoy somos Sofía Santamaría y quien les está hablando, Mariana Quesada. Comenzaremos recordando que las ponencias marco van a tener un tiempo estimado de 20 minutos, al igual que las participaciones de los grupos de niños y adolescentes. Así que es muy importante que tengan en cuenta el tiempo. Teniendo esto en cuenta, le damos continuación a Marcelo Vidal, quien nos acompaña desde Noruega con la ponencia Habilidades Fundamentales y la Salud Mental, en un enfoque en la intervención temprana en la educación de los niños, de modelo noruego, para una educación justa y de calidad para todos los alumnos. Hola, ¿me escucha? Sí, Marcelo. Muy bien. Tengo el problema para subir el PowerPoint que tengo, porque cuando tengo que ver lo tengo aquí vamos a ver dónde lo tengo, acá. Vamos a ver si lo puedo subir de acá del lado de acá. No me deja subirlo. ¿Estás tratando de compartir pantalla, Marcelo? Sí. Y no te deja. Déjame ver, el scope share. El botón verde que hay de compartir pantalla, sí, sí. Se va a abrir el escritorio donde tú lo tengas ubicado. Me sale, a ver, aquí vamos a ver, acá está. Ahora sí. Perfecto. Vamos a ver si sale. Allí está. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Bueno, mi nombre es Marcelo Vidal. Yo soy docente en una escuela superior acá en la ciudad de Trondheim, en Noruega. Nací en Chile, he vivido en este país, en Noruega, 34 años. Los últimos 28 años he estado dedicado a la educación, una buena cantidad de tiempo a la educación infantil, o sea, a los niños menores de 6 años, y además además de la educación en la escuela primaria, secundaria, y también ahora hago clases en la Escuela Superior de Profesorado Infantil, de Educación Infantil. Lo que yo quería presentar es, así en cortas palabras, es el modelo noruego. El modelo noruego es, vamos a ver acá, hay un modelo que está siendo implantado ahora en todas las regiones de Noruega, donde la idea es que los adultos deben estar en forma más cercana a todos los niños y alumnos, o sea, desde el jardín infantil hacia la escuela primaria y secundaria. Como aquí dice la palabra adultos, no dice solamente profesores, sino que se refiere también a todos los grupos de profesionales que trabajan en el aula o en los jardines infantiles. La idea es contrarrestar el efecto de exclusión social entre los alumnos. Noruega, a pesar de ser un país del primer mundo y de tener un nivel alto de vida, tiene los mismos problemas que existen en el mundo, sobre el bullying, la exclusión social, etc. Un poco de la información de Noruega. Acá los niños empiezan en el jardín infantil al año de edad, o sea, muy temprano. El 80% de los niños noruegos van a un jardín infantil. Los jardines infantiles son pagados, no son gratis,
pero la mayoría de los padres trabajan, tanto la madre como el padre, jornada completa. Entonces, es muy alto el nivel de participación en los jardines infantiles. A contar de los 6 años empiezan los niños en la educación básica, que va desde primero a séptimo, y de ahí tenemos la escuela de jóvenes que va desde noveno a décimo. Estos niveles son obligatorios, o sea, padres que no envían a sus hijos a la escuela pueden recibir multas muy grandes, inclusive pueden ser encarcelados. O sea, por ley es obligatorio enviar a los chicos a la escuela. El nivel de secundaria, como en liceo o como le llaman bachillerato, como se dice en otros países, es de 3 años para los jóvenes que estudian humanidades. Pero existe, es un modelo muy nórdico. Hay las líneas de carreras técnicas que son de 4 años. Estas líneas son carreras técnicas donde los 2 primeros años son en la escuela con diferentes periodos de práctica en diferentes industrias o talleres o oficinas, etcétera, y donde en los últimos 2 años los jóvenes son ubicados en esta empresa donde reciben un sueldo, pero todavía tienen el estatus de alumnos. En Noruega todas las escuelas son gratuitas, la gran mayoría son públicas, existen algunas escuelas privadas, pero la política noruega es que si una escuela se va a establecer, tiene que solicitar el permiso para establecerse. Además debe tener un tipo de pedagogía alternativa o puede ser de carácter cristiano, por ejemplo. Una escuela muy típica de acá de Noruega es la escuela donde usan la pedagogía de Steiner, que es una pedagogía que proviene de Alemania. ¿Cuál es el foco, no, de ahora del nuevo, de la política estudiantil en Noruega? Es que todos los niños merecen un buen comienzo en la vida. Los niños y los jóvenes deben experimentar el juego, especialmente en el jardín infantil y en los primeros años de la escuela. Es muy parecido al modelo finlandés, donde el aprendizaje está basado en el juego y en relaciones positivas. Es muy importante el entorno de los alumnos, los niños que tienen un entorno de seguridad, prosperan y aprenden mejor. Esa es la idea. Porque la idea tenemos que el conocimiento le brinda a los niños oportunidades para desarrollar sus habilidades de la mejor manera posible y poder vivir una vida independiente. En Noruega el nivel de independización es muy alto y los jóvenes se independizan a temprana edad comparado con otros países. O sea, aquí hay chicos que terminan ya en el segundo, tercer año de bachillerato, se cambian y empiezan a vivir por su cuenta, porque en las localidades donde ellos viven no existen esos tipos de cursos de escuela, entonces ya empiezan a vivir por su cuenta a temprana edad. Los jardines de infancia y las escuelas tienen la meta de una profunda igualdad entre los alumnos, independientemente de su origen, ya sean de origen cultural o social, para que hayan pequeñas diferencias en la educación. La idea es que todos tengan la misma igualdad de oportunidad. El sistema de Noruega es que la educación es gratuita. Los padres no tienen que comprar artículos de escolares desde el primero hasta el 10º. En la secundaria o el bachillerato solamente tienen que comprar los cuadernos o los libros, se los entregan gratis. La universidad es gratuita, solamente se paga una pequeña cantidad de dinero de matrícula y además existe una oficina, o sea, todos los alumnos tienen derecho a becas para poder estudiar. O sea, la idea es que todo joven noruego pueda estudiar sin importar su condición social. ¿Cuál es la idea de la intervención temprana? Es que el sistema noruego se han dado cuenta que hay muchos jóvenes que tienen problemas de aprendizaje o problemas de tipo psicosocial, donde pueden
ser expuestos a una exclusión desde temprana edad, inclusive desde el jardín. Lo que la idea es que hay que elevar el nivel de educación del profesorado, tanto del profesorado general, de los maestros que enseñan a estos niños, además del profesorado de apoyo que existe tanto en los jardines como en la escuela. La meta noruega es que el 90% de los alumnos de secundaria o liceo concluyan sus estudios dentro del plazo normal, o sea, dentro de los 3 o 4 años que son los estudios están programados. A día de hoy el porcentaje es del 75%. Aproximadamente 3 de 10 alumnos no alcanzan a terminar el bachillerato. Las niñas tienen un nivel más alto, el de 83%. En mi oficina donde yo trabajaba antes, teníamos la responsabilidad de estos chicos que están bajo tutela, que viven en centros juveniles. Ahí el porcentaje de lo que concluye la secundaria es aún más bajo. Y ese es un problema serio. ¿Cuál es la necesidad de apoyo en el aula? No todos los niños estudiantes reciben la ayuda que necesitan, eso es lo primero que hemos visto. Muchos reciben la ayuda demasiado tarde y las expectativas son demasiado bajas. O sea, hay muchos alumnos que tienen un potencial mucho más alto de las expectativas que encuentran en el aula. La necesidad, encontramos que el nuevo modelo tiene que elevar la calidad de la educación en general, además para poder reducir la necesidad de planes especiales para los alumnos que necesitan apoyo. Además que hay que también reforzar la calidad de los esfuerzos educativos especiales para que los niños y jóvenes tengan un mejor desarrollo y un mayor grado de aprendizaje dentro del periodo que ellos están en la escuela. El sistema noruego es bien especial en el aspecto de las notas o calificaciones, como se dicen. De primero a séptimo, los niños no tienen calificaciones, o sea, van pasando de curso a curso sin tener calificaciones. Las calificaciones empiezan en el séptimo. Y allí es donde, a pesar de que si tienes malas calificaciones, te pasan al curso siguiente. Ningún chico tiene que repetir curso en Noruega. Lo que significa que todos los jóvenes, cuando cumplen 16 años, tienen el derecho a la secundaria, al liceo, basado en su punto de qué nivel se puede tener de expectativas para poder seguir estudiando, pero todos tienen derecho, nadie queda fuera del sistema. Tenemos el problema del bullying, o mobbing, como se dice en noruego. Hay diferentes estudios donde se ha encontrado que el bullying empieza realmente en el jardín infantil, en la forma en que los niños que no pueden participar en el juego. El sistema de jardines infantiles noruego está basado en el juego. Es muy poco parecido a la escuela, desde del año hasta los 6 años. La idea ha salido una nueva ley, tanto para jardines infantiles y para la escuela, donde se trata de asegurar la calidad de la oferta que tienen estos niños para evitar el bullying en la escuela y los jardines infantiles. El bullying está definido como una forma de intimidación, de violencia, de discriminación y de acoso que son inaceptables en los jardines y en la escuela. Los niños con discapacidades pueden ser particularmente vulnerables y necesitan además más atención. Hay dos leyes, la ley para la escuela, para la educación escolar, que tiene el artículo 9A, donde exige que el rector de la escuela debe, al recibir un aviso de que existe bullying en esa escuela, tiene que tomar las medidas respectivas, o sea, tiene que tomar el caso, ver las medidas que debe tomar para resolverlo, quién está a cargo de esto, cuándo se llevará a cabo, las fechas para evaluar las medidas, y si no se llegan a tomar medidas, si por ejemplo los padres de este chico o de esta chica ven que este rector no ha hecho ninguno de estos puntos que están en el artículo 9A, pueden traerle consecuencias legales al rector de la escuela, inclusive con medidas hasta de cárcel, de hasta 6 meses de cárcel. Son medidas muy fuertes porque tratan de asegurar los derechos de los niños a ser protegidos contra el bullying.
Hay unas medidas similares también en los jardines, que están basadas en el artículo 18 de la Ley de Jardines Infantiles, donde todas las personas que trabajan en los jardines tendrán que velar que todos los niños participen en el juego y tengan amigos. Eso significa que el juego está protegido por la ley noruega. O sea, todos los niños tienen derecho a participar en el juego y existe el juego tanto del juego que está administrado por los adultos, además del juego libre, como lo ven en esa foto, que es muy típica de acá de los jardines noruegos. La idea de que todo comienza en los jardines es que los elementos principales de nuestra educación no son las matemáticas, ni la escritura, ni la lectura. Son nuestras cualidades como personas. Las cualidades como la gentileza, la amabilidad, el respeto, la autoestima, la empatía. Todo esto es a base de una educación buena y una buena salud mental. Todo esto empieza en el jardín infantil. Esa es la idea, y la idea es que entre más temprano podamos captar este tipo de anomalías en el desarrollo de los jóvenes, es mucho, dará un mejor efecto a más tardar en la escuela secundaria. Esas son mis 17, bien rápido. Es muy difícil explicar todo este sistema en solamente 20 minutos, pero es para darle un poco la idea de cómo el sistema noruego está basado en diferentes reglas, y donde el foco para proteger a la infancia está muy, muy, muy en mente, tanto en los políticos como en la administración de las escuelas y los jardines. Antonio, ¿cómo va a jugar a paro tengo el share, ¿no? A ver, esa sería la última. ¿Preguntas, Marcelo? Te pregunto que cómo ya puedo salir de la presentación ya. Pues claro. sí, imagino que desactivándola, ¿no? Marcelo, muchas gracias por tu presentación. Vale. Sí. Ahora... Si la cierras, Marcelo, creo yo que... Ahí está. No sé si alguien tiene una pregunta o algún comentario. Es extraño tener una presentación de un país nórdico donde hablan otro idioma, pero la idea de participar, como yo hablo español, a pesar de que mi lengua materna está más que nada basada en el contacto social aquí en este país, toda la parte profesional en noruego, pero yo creo que me he tratado de explicar lo más cercano posible a lo que sería un lenguaje didáctico en español. Bueno, de todas maneras, si alguien tiene preguntas, las puede escribir por el chat. Perfecto. Al parecer no hay preguntas, entonces daremos continuación al siguiente equipo. Bueno, le damos la bienvenida a los niños, niñas y adolescentes del equipo Rodna de Ecuador. Recuerden que si tienen alguna pregunta o algo así, la pueden dejar en el chat. Buenos días. Y enciendo mi cámara un segundo. Buenos días con todos. Bueno, perdón, un segundo. Puedo compartir pantalla para presentar las diapositivas que preparamos nosotros, el equipo de Rodna. Sí, está activado. Ahora. ¿Se puede visualizar? Y Ron. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Maldonado, tengo 16 años, soy de Cayambe.
provincia de Pichincha, ubicado en Ecuador. Nosotros somos RODNA. Somos la red de organizaciones por la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Bueno. Nosotros nos motivamos a liderar un proceso de consulta porque lo importante en la educación es saber qué es lo que opinan los actores principales de la educación, que somos los niños, niñas y adolescentes. Esta consulta fue para hacer una retrospección del sistema educativo con la finalidad de que se garantice la participación, la incidencia de la niñez y que se promueva el empoderamiento y la vocería de nosotros, los niños, niñas y adolescentes. Ya. Nosotros, para organizar esta encuesta, utilizamos los medios digitales y seguimos unos pasos estructurados. La iniciamos en el mes de octubre. Empezamos allá a formular la encuesta. Elaboramos preguntas con el equipo representante de RODNA en gira con la infancia, analizando los factores de la realidad y procuramos que las preguntas sean sencillas y fáciles de entender, ¿no? Porque quienes iban a contestar esta encuesta serían los niños, niñas y adolescentes, para saber cómo sería la escuela de sus sueños. Realizamos varias revisiones, corregimos errores de redacción y procuramos que otra vez, valga la redundancia, las preguntas sean bien entendidas. Y la validamos con los actores principales de educación, que somos los niños, niñas y adolescentes. La subimos al aire y la mantuvimos un mes para su aplicación, hasta noviembre del 2021. Esta encuesta la aplicaron 124 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, en un rango de 10 a 16 años. A 19 años, perdón. Los resultados que nos arrojó la encuesta fueron los siguientes. La edad con más predominancia fue de 16 a 19 años. Los encuestados tienen ese rango de edad. El género que predominó de los y las encuestados fue el femenino, con 65.3%, siguiéndole el masculino. Los y las encuestados nos manifestaron que la modalidad en la que asisten a clases presenciales, es virtual en su mayoría, seguida por semipresencial, por la situación que vivimos actualmente. Manifestaron los y las encuestados que los espacios de participación que debería tener una escuela ideal bajo sus pensamientos serían campeonatos internos deportivos y multidisciplinarios. Recalcamos multidisciplinarios debido a que muchas veces aquí en mi país se deja de lado un poco, ¿no? A los ámbitos tal vez que no estén relacionados con el deporte, porque hay campeonatos deportivos, fútbol, básquetbol y ecuavol y natación, pero se deja un poco de lado tal vez las matemáticas, la oratoria, el debate, ese tipo de ámbitos que también implican un progreso personal hacia nosotros los estudiantes. También los clubes o campos de acción, el intercambio de experiencias con otros estudiantes de unidades educativas es muy importante. Espacios de diálogo con personas tal vez de otras generaciones para saber sus perspectivas de la educación de antes con la educación actual. Y concursos de oratoria, ese tipo de cosas les gustaría a nuestros encuestados que existiese una escuela ideal. Las materias que les gustaría que impartan en nuestra escuela de los sueños sería educación sexual integral, que es muy importante y a veces no hacemos mucho énfasis en eso. La salud mental y desarrollo personal. La salud mental es algo que, por lo menos bajo mi experiencia, no se ve demasiado en las escuelas que traten sobre eso. Las finanzas y el manejo económico personal, el arte y cultura. Hay muchas veces que a las personas que tienen un gusto por dibujar no se pueden expresar como les gustaría y ser reconocidos por eso. El desarrollo vocacional, ese tipo de materias
les gustaría que impartieran en la Escuela de los Sueños? El tipo de comunicación y relación con los adultos manifiestan nuestros y nuestras encuestadas, que les gustaría que sea respetuosa, comprensiva, igualitaria y éticamente profesional. Porque muchas veces sucede que los adultos dentro de una unidad educativa, a veces cuando me ha pasado, se les contradice tal vez en alguna cosa que no estemos totalmente de acuerdo, toman como un cierto resentimiento hacia un estudiante y a veces repercute en las calificaciones, cosa que a nosotros nos perjudica bastante. Los espacios recreativos nos manifestaron nuestros encuestados que en su escuela ideal debería ser primordial una biblioteca, una sala de cine audiovisuales, una piscina, canchas, áreas verdes y teatros, ese tipo de cosas. Porque en una escuela, como hay tiempo para todo, hay momentos para tal vez expresarnos, también hay momentos para recrearnos, tal vez en una sala de audiovisuales, hacer deporte en canchas y espacios aptos. El servicio alimentario, nuestros encuestados, les gustaría que se implementen mejorar y mantener la calidad nutricionalmente de las colaciones escolares, porque por lo menos en mi país se dan un cierto tipo de barras de granola que nutricionalmente tal vez sean buenas, porque tiene todo tipo de vitaminas, minerales, tipo de cosas, pero a nivel sabor no están bien. Y muchas veces por eso es que se desechan o los estudiantes juegan con ellas a lanzarlas, ese tipo de cosas. También una cafetería bar y emprendimientos de los propios estudiantes para ofertar comida saludable. Esto se llevaría a cabo, obviamente, teniendo en cuenta los procesos respectivos de buenas prácticas de manufactura y ese tipo de cosas. Y nosotros, a partir de esto, sacamos varias conclusiones, ¿no? Varias conclusiones de lo que nos manifestaron nuestros encuestados, porque las conclusiones fueron que nosotros aplicamos esto a niños, niños y adolescentes en varias partes de nuestro país, con un rango de edad de 16 a 19 años. La modalidad de estudio que ellos están siguiendo ahora es virtual y semipresencial, coincidentemente. Nuestras encuestas reflejaron que más del 30% de los estudiantes consideran que la salud mental y el desarrollo personal es una materia que les gustaría que apliquen en un currículum educativo, seguida por arte y cultura, después manejo económico personal con más del 16% y finalmente con educación sexual integral con el 12%. Los espacios ecoamigables son uno de los anhelos de nuestros encuestados, además de la creación de campeonatos internos e intercolegiales deportivos y multidisciplinarios. Otro de los pedidos sería mantener y mejorar la calidad nutricional de los desayunos escolares, se le llama aquí en mi país. Asimismo, a través de la consulta, los y las encuestados nos dieron a conocer que sus anhelos sería poseer espacios recreativos como bibliotecas, sala de cine y lo que ya se mencionan anteriormente. Bueno, los y las encuestados y Rodna coincidimos que un nuevo tipo de escuela debería incluir materias y condiciones que nos permitan manejarnos con más seguridad y que nos otorgue destrezas útiles para el diario vivir. Por otro lado, también creemos que es la primera oportunidad para los y las encuestados de elegir las condiciones que debería reunir una nueva escuela. Asunto que lamentablemente debería ser una práctica permanente en la sociedad y en el sistema educativo, pero por lo menos aquí en mi país no lo es, y es triste decirlo así. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún tipo de intervención? Perfecto, muchísimas gracias por tu participación. Le damos continuación al siguiente grupo. Vale, muchas gracias.
Recordemos que si surgen preguntas, al final las vamos a contestar. El siguiente equipo, bueno, ahora le damos la bienvenida a los niños, niñas y adolescentes del equipo Compromiso Escolar de Chile. ¿Se ve la pantalla? Sí, señora. Ya. Hola, soy Ayelen Moreira y estoy representando al equipo Compromiso Escolar de la Escuela Carmen Rebeco Núñez, ubicada en la comuna de Paine, en Chile. Somos un equipo de 8 participantes y nuestros nombres son Ayelen Moreira, Catalina Salas, Agustín Leito, Vicente Robles, Magdalena Cádiz, Paola Ruiz, Sebastián Melgarejo y José Miguel Cornejo. Nuestras edades son entre 10 y 11 años. ¿Qué hacemos como grupo? Somos estudiantes de quinto básico de la escuela Carmen Rebeco y estamos participando en un proyecto como coinvestigadores. Estamos investigando sobre el compromiso escolar en nuestros compañeros y también desde la mirada de profesores y padres. ¿Cuál sería nuestro modelo de escuela ideal? Para responder esta pregunta le consultamos a compañeros de distintas escuelas, o sea, de nuestra escuela, de distintos cursos, desde el kinder, que tienen entre 5 a 6 años, hasta octavo básico, que tienen entre 13 y 14 años de edad. Es importante contar con las voces de todos los niños, niñas y adolescentes. Nuestro modelo de escuela ideal cuenta con 1. Áreas verdes. En primer lugar, los estudiantes creen que la escuela ideal necesita de muchos espacios verdes, es decir, con muchos árboles. Ojalá que fueran árboles frutales para así promover la alimentación saludable de nuestros compañeros y compañeras. También queremos tener un jardín con flores de diversos tipos que permitan que los estudiantes conozcan más sobre la flora del país y de nuestra zona. Queremos tener también una huerta en la cual esperamos que nuestros compañeros y profesores nos ayuden a cosechar esas frutas y verduras, las cuales nuestros compañeros y profesores, si no tienen los recursos necesarios para comprar los alimentos que necesitan, se los puedan llevar de esa huerta hacia sus casas. Área de la lectura. Creemos que es muy importante que en la escuela se estimule la lectura a temprana edad, por lo que queremos tener un espacio habilitado de los recreos que se parezca a una biblioteca. Solamente que este lugar tenga sillones más cómodos, alfombras para recostarnos a leer, que tenga paredes a prueba de ruido, al igual que las ventanas, y una temperatura ambiente para nuestros compañeros y compañeras. Aparte de eso, queremos que nuestros compañeros lleven libros de ellos hacia este rincón de lectura para si otros compañeros se interesan en esos libros, los puedan leer y también llevárselos a sus casas por un tiempo y después devolverlos. Así tendríamos una cadena de préstamos.
3 salas al aire libre. Queremos tener salas al aire libre ya que la mayoría de nuestras clases se realiza con el profesor al frente. Nosotros los alumnos estamos sentados en mesas formadas en filas y por lo tanto todas las clases se hacen adentro de la sala. Cuando le preguntamos a nuestros compañeros de la escuela, nos dimos cuenta de que en un modelo de escuela ideal, algunas clases deberían hacerse afuera de las salas. Cuatro áreas de reciclaje. En Chile las casas y escuelas generan mucha basura, por lo que creemos sería muy beneficioso para la comunidad implementar espacios de reciclaje. Reciclaríamos como cartón, botellas plásticas, hojas de papel, entre otros materiales. En esta área podría participar estudiantes y funcionarios del establecimiento, pero se podría abrir el área también para el vecindario. Los estudiantes podrían armar un comité de reciclaje y crear talleres en el cual le enseñen a personas a cuidar nuestro medio ambiente, a reciclar de forma conscientemente y educadamente. 5. Zona de juegos. Un modelo de escuela ideal debe tener una zona de juegos que fomente la actividad física. Es importante que esta zona tenga la infraestructura y recursos materiales suficientes para desarrollar distintos tipos de deportes de acuerdo a los intereses de los estudiantes. Por ejemplo, fútbol, tenis, handball, entre otros deportes. En este espacio se deben considerar también los juegos de mesa que estimulen el ingenio de los estudiantes, por ejemplo, ajedrez, Monopoly, entre otros juegos. 6. Espacios decorados. Creemos que los espacios deben estar ambientados, por lo tanto se deben evitar los colores grises en las murallas y un aspecto serio. La escuela ideal debe ser un lugar alegre, inspirador y motivador para los estudiantes. Para lograr lo anterior, deben haber murales realizados por los mismos estudiantes, de acuerdo a los temas realizados con sus aprendizajes. Lo más importante es que todos deben colaborar en la decoración de salas y pasillos de la escuela. 7. Talleres. El modelo de escuela ideal debe entregarle aprendizajes que vayan más allá de los ramos tradicionales, es decir, por ejemplo, lenguaje, matemática, historia, entre otros cursos. Dentro de los talleres se proponen los siguientes temas: primeros auxilios, computación e informática, artes, fotografía, entre otros talleres. Pueden existir muchos temas más y para eso es importante preguntarles a los mismos estudiantes cuáles son sus intereses. En conclusión, nuestro modelo de escuela ideal contiene estos 7 puntos que fueron presentados y un elemento en común entre los 7 temas es que se valora mucho el aprendizaje que va más allá de los libros. También es importante compartir con los compañeros, colaborar,
trabajar en dos de los mismos objetivos. De esta manera se fortalece el compromiso escolar y también el sentimiento de comunidad hacia la escuela. Este fue nuestro trabajo, esperamos que les haya gustado. ¿Tienen alguna pregunta para nosotros? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Las clases en el aula, en la sala de clases, son más que nada individuales donde el profesor está delante y hace las clases y cada uno trabaja por su cuenta, o tienen ustedes también ese tipo de trabajo en grupo, en algún tipo de proyecto, presentación en grupo? Sí, a veces tenemos presentaciones las cuales nos ponen en grupos y hacen lo mismo con los compañeros virtuales. Nos toman en cuenta los dos tipos de grupos, los virtuales y presenciales. Pero sí, Porque aquí se usa mucho ese tipo de trabajo en grupo, porque es una forma de ir preparando a los jóvenes para la vida laboral. En la vida laboral es muy poca la gente que trabaja por su cuenta. Casi todos tienen que trabajar junto con otras personas y ahí se aprenden muchas técnicas, muchas prácticas que son buenas para ir aprendiéndolas desde joven. Pues muchas gracias a Yelén por la presentación. Disculpar, tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, a Yelén. Ok, pero pues Es muy breve. las preguntas, Sí. si quieren, las podemos hacer al final. O si quieres, puedes preguntar, tranquila, no pasa. Por lo que he visto, tenéis talleres o queréis talleres sobre lo que es el reciclaje para el respeto del medio ambiente, ¿no? La verdad es que nosotros sí tenemos talleres, pero en general queremos tener más talleres en los cuales nuestros compañeros también aporten sus ideas y la verdad eso. Y ahí incluís, ¿pensasteis alguna vez también en talleres, por ejemplo, con lo que es el trabajo sobre la empatía hacia los animales? Ese tipo de talleres no los hemos pensado, pero hemos pensado así talleres de reciclaje y de cuidar el medio ambiente. Vale, bueno, es una propuesta que os lanzo, ¿de acuerdo? En la ponencia mía, bueno, ya os explicaré. Gracias. De nada. Perfecto. Antes de comenzar con la siguiente parte, les recuerdo que las preguntas las pueden escribir por el chat y al finalizar todas las ponencias, estas serán respondidas. Dando continuidad, escucharemos las ponencias de los grupos de investigación y académicos que nos comparten sus experiencias y conocimientos. Recuerden que tienen 6 minutos para presentar la ponencia. Daremos inicio con David Aucejo Campos y Margaret López y su ponencia Oh Jordi, la animación sociocultural como herramienta para la participación e innovación pedagógica en el ámbito de la educación formal. Hola, pues muchas gracias. Nuestra ponencia habla fundamentalmente de la animación sociocultural. La animación sociocultural desarrolla su trabajo en el ámbito de la educación no formal, pero como veremos a continuación, con la propuesta que proponemos, Out Jordi, también tiene un espacio muy importante en los centros de educación reglada. Un poco cogiendo la idea que hablaba Marcelo de proteger el juego y proteger la participación, ¿no? Entonces, desde el Instituto Jordi Sant Jordi de la ciudad de Valencia, se apostó desde hace mucho tiempo ya por la presencia de un animador sociocultural que fuera una figura más cercana al alumno que el profesorado y que por eso tuviera la capacidad de escuchar, de atender y de estar mucho más cercano a abrir canales de participación. Sus funciones concretas eran 4: la promoción de la participación, la dinamización de los espacios,
el soporte a los docentes y a la innovación educativa, ya que da ese enfoque desde la otra educación, y el impulso de diferentes proyectos de centro, como por ejemplo el que os presentaré brevemente ahora. A partir de aquí, nuestra experiencia, el proyecto Aujordi, se contextualiza en un instituto público, en un barrio obrero y periférico de la ciudad de Valencia, próximo a la zona de la Huerta y al Parque Natural de la Albufera. Se imparten en él estudios de secundaria, de bachillerato y ciclos formativos de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad. Cabe destacar que en nuestro centro contamos con la presencia desde hace 15 años de la figura profesional del animador sociocultural y precisamente de ese trabajo nace este proyecto que les presento ahora. El Aujordi es un proyecto medioambiental que nace como herramienta educativa. Lo que pretende es poner a disposición del profesorado, del barrio y del alumnado de una serie de oportunidades para crear proyectos, iniciar procesos e impulsar acciones que transformen, que nos abran. Nosotros vivimos en un espacio urbano y tenemos que recuperar nuestro contacto con la tierra, y por eso las acciones tienen el propósito de asumir corresponsabilidad en los cambios de ámbito local, global, y así darnos cuenta de nuestra interdependencia, ¿no?, como personas humanas. Las acciones concretas que se han llevado a cabo son la de creación de un huerto urbano ecológico dentro del centro, en colaboración con entidades de la ciudad como son Asindown o la Universidad Popular Narrobella, de manera que realmente el huerto nos brinda también espacios de vivir la diversidad humana, aparte de la propia diversidad del ecosistema, ¿vale? Y de hecho este año hasta el propio alumnado de ciclos formativos está participando en él, los ciclos formativos de igualdad en género, porque están trabajando desde la teoría del ecofeminismo. Otra de las imágenes que hemos visto por aquí en los talleres de reciclaje son los jardines verticales para intentar suavizar el impacto de la construcción. De la misma manera, como he dicho, como tenemos una relación muy estrecha con el parque natural, se han creado cajas nido en las aulas de tecnología para que las aves puedan nidificar dentro del espacio, para que no exista esa dicotomía entre espacio rural y espacio urbano, sino que nuestro centro, que precisamente está en esa frontera, pueda ser permeable a las dos y que el espacio natural sea parte de nuestro espacio urbano y diario. Para eso se crearon cajas nido que se crean en un curso y se van heredando de alumnos a otros alumnos con toda la historia de cuántas veces se han nidificado, quién ha nacido en ellas y demás. De la misma manera, desde tecnología se trabajaron en los hoteles de insectos que brindaron la posibilidad de poder trabajar contenidos curriculares. Por ejemplo, la clase de biología salía del aula para ir al huerto a ver. Discúlpame por interrumpirte, te queda un minuto para concluir. Perfecto, justo el que tenía, el que necesitaba. Como decía, la creación de todas estas herramientas permite darle una vuelta al aula, a esa aula unidireccional, con mesas individuales, sino para poder trabajar en equipos, para trabajar fuera. Y para acabar también, quería deciros que se ha trabajado todo este proyecto con entidades locales ecologistas como la Acció Ecologista Agro o SEO BirdLife, que colabora con nosotros, y se ha creado un blog para mantener la memoria y la sistematización de todas las acciones que se van llevando a cabo. Este es nuestro proyecto. Nosotros lo que queremos es conseguir tener en nuestro alumnado y entre el profesorado una actitud abierta y positiva, donde todas las ideas son bienvenidas
y poder crear herramientas colaborativas entre todos los estamentos de la comunidad educativa. Muchas gracias. Es muy valiosa la experiencia que nos compartes. Muchísimas gracias por la participación. Bueno, continuamos con Beatriz Simabella Alonso y su ponencia, desarrollo de la empatía en el aula, la buena convivencia entre nuestra especie y el resto de seres vivos. Beatriz, tienes el micrófono apagado. ¿Se oye ahora? Vale. Disculpadme. A ver, voy a dar una breve explicación de lo que es este escrito que hice sobre el desarrollo de la empatía en el aula, la buena convivencia entre nuestra especie y el resto de seres vivos. Bueno, me llamo Beatriz Simabella Alonso, soy profesora de la Universidad de Oviedo, de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, también profesora de la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo. Y el interés de esto es debido a que, como sabéis, últimamente es un tema bastante delicado. Cuando hablo del resto de seres vivos, especialmente me voy a enfocar a lo que son los animales no humanos, ¿de acuerdo? Nosotros somos una especie animal humana, ¿de acuerdo? Y ellos, a los que me voy a referir, y el por qué es tan necesario esa empatía, es a lo que es el tema de animales no humanos, ¿de acuerdo? Bien. La empatía, como sabéis todos y todas, bueno, lo primero de todo, también, perdón, disculparme, quiero dar gracias a este congreso y quiero compartir mis conocimientos, sobre todo a los niños y a las niñas que estáis aquí hoy, que esto es muy bonito, porque realmente vais a ser los que vais a transformar esta sociedad para mejor, ¿de acuerdo? Vosotros sabéis, me imagino, lo que es la empatía, La empatía, sabéis que nos hace especiales, como seres humanos que somos, y nos ayuda a entender a otras criaturas que también sienten, en este caso los animales, ¿de acuerdo? Y por supuesto también el mundo vegetal, son también seres vivos que tienen otro sistema nervioso diferente a los animales, ¿de acuerdo? Pero ante todo esa empatía que tenemos que fomentar y transmitir los profesores en el aula es lo que nos va a aportar a sensibilizar y a convivir con todo el planeta, con todos los seres vivos. Bueno, el aula es un sitio muy adecuado, es un magnífico lugar, porque vamos a compartir experiencias todos y todas, tanto profesores y profesoras, con vosotros, los niños y las niñas, nos vais a enriquecer de vuestra incertidumbre, de vuestra expresividad, de vuestra alegría, entusiasmo y, ante todo, este aula como espacio divulgativo, divertido, es un sitio también para reflexión y para transformar y para desarrollar esta empatía de forma adecuada. Cabe decir también, como apunte, que los niños, que los animales, causan un efecto de asombro, cosa que a vosotros niños y niñas, el asombro os gusta mucho, porque es para vosotros una magia, es una sorpresa. ¿De acuerdo? Bien. En esta situación del aula y en esta transmisión y esa fomentación de la empatía, por supuesto también de los conocimientos que os tienen que dar en vuestras aulas, de las materias que se os imparten, sobre todo los docentes tienen que ser muy empáticos, pues porque el docente empático es el que va a transmitir, es el que va a llevar el afecto al aula. Y todo esto hace de que desarrolléis unas habilidades cognitivas
comunicativas y sociales, de las cuales vais a ser capaces de inspirar, motivar y a encender la curiosidad del aprendizaje, que es lo más importante. Un docente empático siempre proporcionará mucho más entusiasmo a vosotros para estudiar y para entender, ¿de acuerdo? Y para ponernos en la situación del otro. Vale, disculpadme. El por qué... ¿Sí, perdona? Te iba a decir que te quedaba un minuto. Vale, el porqué de la comprensión y de la superación. Pues la educación antiespecista, que se llama así, es de que vosotros os tenéis que poner el ejemplo de las vidas cotidianas de los animales, de los cuales padecen diferentes situaciones. Y eso os va a fortalecer para tener momentos de supervivencia en vuestra continua fase de vuestra vida. Entonces también se va a conseguir desarrollar diversos aspectos cognitivos de la persona, siendo muy esenciales y de los que van a afectar para una mejor interacción con su propia vida y con el resto de seres vivos. Como proyectos a seguir en España, hablo a nivel nacional, por supuesto que a nivel internacional existen muchos más proyectos, está el proyecto educativo Mundo Animal, el cual se ha implantado en la Consejería de Educación de Aragón desde el año 2018 y 2019. Y lo que urge es anular esa falta de empatía, porque eso va, si no se anula esa falta de empatía, lo que se va a repercutir es que va a existir esa crueldad permitida, ¿de acuerdo? Y no podéis vosotros, niños y niñas... Beatriz, ya finalizó. Muchas gracias por tu ponencia. Fue maravillosa. Perfecto. Ahora le damos paso a Cintia Carrera Zafra, quien nos compartirá desde su ponencia el empoderamiento de las relaciones afectivas en las comunidades de aprendizaje, estrategias para un uso resiliente de los medios entre la población infanto-juvenil. Gracias, perdón, quería compartir pantalla, pero no me deja el sistema, así que no hay problema. Gracias, vuelvo a decir, Mariana y Sofía, por vuestra moderación y muchas gracias al Comité Científico por permitirme participar hoy aquí en este encuentro. Quería hablar hoy sobre la relación entre lo que serían las comunidades de aprendizaje y cómo pueden aprender a utilizar de manera resiliente estas comunidades de aprendizaje las redes sociales. Desde que en 2015 la ONU estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, se viene trabajando en este desarrollo desde muchas perspectivas. Precisamente el cuarto de estos objetivos es el que nos reúne hoy aquí: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Estamos convencidos también de que la alfabetización mediática e informacional, a la que nos vamos a referir con las siglas AMI durante esta presentación, es también uno de los ejes primordiales de los ODS. La AMI, esta alfabetización mediática, entre otras muchas cosas, implica saber participar de las redes sociales adecuadamente, sabiendo que entrañan unos peligros derivados de los malos usos que se haga de ellas, pero también unos beneficios. Algunos de esos peligros pueden ser el bullying, el ciberbullying, el grooming, pero también, como decía, tienen su lado positivo. Como por ejemplo pues el aprendizaje cooperativo, el acceso a la información 24/7, podernos comunicar con cualquier parte del mundo en cualquier momento y la generación de redes de apoyo online. Así pues, proponemos un uso resiliente de los medios. ¿Qué es la resiliencia? Pues sería esta capacidad de enfrentarnos a las crisis, a las adversidades
pero además crecer en el camino. En mi presentación tenía una foto muy bonita de una flor creciendo en el desierto y entonces yo os iba a invitar a fijaros en la flor, ¿no? Una flor en un desierto, sin lluvia, un clima árido, y a pesar de ello, la semilla de la planta germina y florece donde nadie esperaba nada. Esto es la resiliencia y podemos aplicarlo a las personas. Todos experimentamos dificultades en nuestro día a día, situaciones complejas que nos hieren, que nos hacen daño, que nos generan desestabilizaciones más o menos graves, y estamos expuestos a todos estos traumas cuando navegamos por Internet. ¿Cómo somos más resilientes entonces para navegar de manera quizás segura por Internet, ¿no? Podemos ser resilientes si controlamos una serie de factores que nos protegen. Podemos tener, repito, una mentalidad resiliente, una actitud resiliente y una vida resiliente. ¿Cómo lo hacemos? Controlando nuestra propia vida, aquello que está en nuestras manos controlar, y además aceptando, sin que eso suponga un estrés añadido para nosotros, que hay situaciones que no está en nuestras manos controlar. También somos resilientes cuando somos empáticos, cuando nos comunicamos de manera efectiva, cuando tenemos capacidad para resolver problemas, para ser resolutivos y para establecer metas y objetivos. Pero ¿sabéis qué hace que durante la infancia y la adolescencia seamos mucho más resilientes? Pues los vínculos afectivos que establecemos con otras personas. Los apegos seguros con otras personas que son mentores para nosotros son clave. Estos vínculos seguros los establecemos de manera muy particular en el colegio y en el instituto. Allí creamos vínculos y relaciones con otras personas, como decía. Cuando hablamos entonces de comunidades de aprendizaje nos referimos a esto, un lugar donde conviven personas, y cuando digo conviven quiero decir comparten y caminan juntas hacia una meta común. En el colegio la meta común es aprender, colegio, instituto, ¿no? Entonces, quiero destacar esta idea muy sencilla. Si fortalecemos el sentimiento de pertenencia a una comunidad positiva de aprendizaje, los miembros de esa comunidad van a generar entre ellos un apego seguro, y esto va a repercutir positivamente en su actitud hacia la vida, haciendo que adquieran conciencia también sobre ese uso resiliente de los medios. Como digo, estas conexiones afectivas sanas de las comunidades de aprendizaje contribuyen a la promoción resiliente de la alfabetización académica. Los estudios en este campo ofrecen dos perspectivas. La más antigua es una perspectiva protectora respecto al uso de las redes sociales, que pretendía enseñar una prevención y una protección, mientras que el otro enfoque sería lo reciente. Te queda un minuto para poder concluir. De acuerdo, gracias. El otro enfoque, que sería el más reciente, sería el promotor, en tanto que pretende fomentar la participación, la toma de conciencia y la reflexión crítica en el estudiantado. Dicho de otro modo, los objetivos de esta AMI deberían ser proteger, promover y participar. Entonces, digamos que desde esta visión debemos ayudar a que los nativos digitales, vosotros, nuestros jóvenes, paséis de ser consumidores a productores, lo que llamaríamos prosumidores. No solo consumir contenidos digitales, sino participar en esa creación de todos esos contenidos digitales. Y para no extenderme mucho más en el tiempo que me queda, pues gracias por su atención y quedo a vuestra disposición para dudas y con ganas de escuchar el debate final que entre el resto de panelistas de la sesión pues tengamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación y por compartirnos esta experiencia, fue muy valioso. Bueno, y ahora para finalizar continuamos con Cristina Moreno Pinillos y su ponencia, prácticas de participación de las familias y de las comunidades y de la comunidad en escuelas ubicadas en el territorio rural, un estudio etnográfico. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, os comparto pantalla a todos. Vale,
Bueno, mi nombre es Cristina Moreno, yo formo parte del Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de Zaragoza en España y ahora os presento un pequeño estudio que forma parte de la tesis doctoral que estoy llevando a cabo sobre territorio rural. Gracias a este congreso, a los participantes por crear un espacio para el alumnado, que dentro de este estudio también hay una parte donde se estudia las voces de los alumnos de escuelas ubicadas en el territorio rural. Este estudio se centra por un lado en prácticas de participación de las familias y también de la comunidad dentro de lo que es la escuela. Primero porque la escuela pues, no puede ser entendida como un ente que es independiente al contexto, porque es necesario enseñar y aprender para la vida y nosotros vivimos en comunidad, y porque la participación de las familias y de la comunidad es entendido como un recurso natural que podemos hacer uso de él dentro de las escuelas. Y segundo, se ubica dentro del territorio rural, primero porque es una realidad de nuestro sistema educativo aquí en España, pero también a nivel internacional. Es una realidad que es poco abordada, no solamente por el ámbito de la investigación, sino también como parte de la legislación. Pues aquí en España no hay apenas referencias en la legislación hacia las escuelas ubicadas en el territorio rural. Y luego porque actualmente estamos en un momento crítico en cuanto al abandono de lo rural y está habiendo fuertes movimientos de despoblación que ya iniciaron hace 40 y 50 años en España, pero en paralelo en otros países. Entonces la escuela a veces actúa como eje vertebrador, porque cuando la escuela no está en un pueblo, el pueblo desaparece. Entonces, pues el propósito de este mini estudio es contribuir al conocimiento a favor de una escuela para todos y para la vida. Y los objetivos son identificar prácticas creativas y siempre partiendo de experiencias y representaciones mentales de familias, de comunidad, de representantes educativos y también del alumnado, con el objetivo de romper esas relaciones que hay a veces de jerarquía entre investigador, investigando y también entre docente y alumno. Es un momento de un espacio para dar voz a los alumnos. ¿Cuál es el contexto de la investigación? Como ya he explicado brevemente y no me quiero extender, este estudio se ubica dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, que es una región que se encuentra en el noreste de España, más bien en el norte, y donde el 50% de la población total de la región se encuentra ubicado en la ciudad de Zaragoza, ¿vale? Pero sin embargo el 43% de las escuelas son escuelas rurales. Sí que es cierto que a pesar de que hay un fuerte movimiento de despoblación, también hay un movimiento de repoblación, que en la mayoría de los casos se debe a nuevos estilos de vida que se están produciendo, pero también al valor pedagógico que están teniendo algunas escuelas que se están ubicando en el territorio rural. Estas son las 3 escuelas participantes del estudio. La de arriba del todo, como podéis ver, son apenas 10 casas y son las familias las que han creado la escuela y han decidido tener una escuela que ahora mismo ya es escuela pública y pertenece a la red de escuelas del Estado. La segunda de ellas, que es la foto del centro, es un pueblo de mayor tamaño, muy próximo a la ciudad de Zaragoza. Y la última de ellas también es próximo a la ciudad de Zaragoza, pero es un pueblo de apenas 100 habitantes. Y la escuela tiene 50 alumnos. O sea, la mitad del pueblo son niños. Entonces es necesario que existan las escuelas y, por supuesto, que se escuchen las voces del alumnado. De hecho, en esta última escuela hay una constitución del pueblo y una constitución escolar que es aprobado por todos los integrantes del pueblo, ¿vale? Actúan las 3 escuelas como comunidad. Brevemente, los resultados del estudio. En primer lugar, se han destacado como prácticas creativas aquellas que valoran y escuchan las voces del alumnado, ¿vale? He puesto algunas frases que me dijeron los alumnos en las entrevistas o en las observaciones, ¿vale? El por qué las familias participan en la escuela. Entre las prácticas creativas de escuchar a los alumnos se tienen en cuenta sus intereses. En una de las escuelas, por ejemplo, se va a hacer un pequeño estudio acerca de la gallina, pero el objetivo final es que los alumnos quieren instaurar un gallinero en el centro y a través de ese escuchar las voces de los alumnos se va a llevar a cabo un proyecto de investigación del centro. Otro de los resultados que se entiende como una
práctica creativa es valorando la cultura local. A través de la escuela es un lugar de encuentro, pero también es un lugar en el que a través de la participación de las familias y la comunidad, esa cultura local, que si no estuviese la escuela a lo mejor se perdería, porque en muchas zonas la escuela es el único sitio, la única zona en la que la cultura puede transmitirse de generación en generación. Entonces, a través de la participación de las familias y la comunidad, esa cultura local se transmite y también se genera un sentimiento de pertenencia a la comunidad, como comentaba antes Cintia. ¿Sí? Cristina, te queda un minuto para concluir. Vale, muchas gracias, Mariana. Y por último, pues bueno, prácticas innovadoras o de renovación. En las zonas rurales, las prácticas creativas de innovación se entienden como una necesidad y un único recurso. Primero, en relación al contexto, salidas de fuera de la escuela en relación con el contexto natural, y por otro lado, lejos de lo que es el libro de texto o la pedagogía tradicional, porque debido a que las aulas son multigraduadas de diferentes niveles y con diferentes cursos, no se puede llevar a cabo una pedagogía basada en el libro de texto, y esto implica pedagogías alternativas en las que se pone en valor la necesidad de una educación inclusiva y una educación para todos. Y así como conclusiones generales, pues se ha pretendido dentro de este estudio valorar las voces de los alumnos, valorar la importancia de prácticas creativas en un entorno en el que se entienden como una necesidad, valorar la participación de las familias, y no solo de las familias, sino también de la comunidad, también como un recurso natural, y romper las relaciones jerárquicas, no solamente entre los docentes y los alumnos, sino también, en mi caso, entre el investigador y los participantes del estudio. Y con esto, bueno, pues finalizo la breve ponencia. Muchísimas gracias por vuestra atención y la moderación a Mariana y Sofía. Muchas gracias, Cristina. Bueno, a continuación, con nosotros el presidente del Consejo Independiente de Protección de la Infancia, Antonio Jiménez. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana, por darme paso. La verdad que estoy haciendo una moderación extraordinaria y estamos aprendiendo juntos a construir verdaderamente escuelas para la vida. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, porque en cualquier lugar del planeta, de los países participantes, claro, ya estamos en el mediodía, así que buenas tardes a todos y a todos. La verdad que al igual que el primer panel de la tarde ha sido muy interesante cada una de las contribuciones, y bueno, a mí como adulto me va a ocupar el poder dinamizar un poco este debate, bien, al que pido que haya mucha participación. Hay algunas preguntas desde el público, pero me gustaría, antes de lanzar esas preguntas, que las dejaremos ya para el último momento, que entre vosotros mismos ya anteriormente lo habíais hecho, habíais adelantado y habíais preguntado, pues ahora también es el momento de preguntar. Animo también a los chicos a que pregunten a los adultos, así que a los representantes adolescentes, tanto de Ecuador, Rosna, como de Chile, de Compromiso Escolar, que puedan animarse y hacerles preguntas también a los adultos. Bien, bueno, pues cuando queráis libremente abrís el micrófono y iniciáis el debate. Muchas gracias. Bueno, ya veis, niños y niñas, que esto es como todo. Cuando no les toca, hablan, y cuando les toca, no hablan. Este es el mundo tan complejo de los adultos. Bien, venga, ¿nos animamos o...? Sí, yo tenía una pregunta. Adelante, Sofía. Cristina. Cristina, que no te ubicaba. No te preocupes. Yo tenía una pregunta para Rodna, que me ha parecido muy interesante el planteamiento de hacer una encuesta para conocer diferentes aspectos de cómo les gustaría que fuese la escuela, y bueno, enhorabuena porque eso salga
pues, por parte de los alumnos, me parece muy interesante, y quería saber ¿por qué elegisteis la franja de edad entre los 10 y los 19 años? Si era esa franja de edad, que no me recuerdo bien, creo que era entre los 10 y los 18 años. Y luego, si cuando hablabais de las asignaturas que os gustaría, que me han parecido todas realmente interesantes y que deberían de valorarse, sobre todo alguna de educación financiera, educación sexual, creo que sí que son asignaturas que preparan para la vida real. Si la encuesta lo que planteabais eran diferentes opciones que partían de vuestros intereses, o era una respuesta abierta y cada uno completaba con lo que le interesase. Gracias. Bueno, no eran preguntas abiertas. La última vez, principalmente no fueron preguntas abiertas porque hubiese sido muy complicada la tabulación. Fueron preguntas de diferentes opciones que nosotros pensamos con el equipo técnico entre Rodna y los que participamos con Gira con la Infancia, podrían interesarles a los actores principales de nuestra encuesta, que fueron los niños, niñas y adolescentes. La franja de edad la establecimos de los 10 a los 19 años porque a partir de los 10 años empezamos, es aquí a los 12 años, pero a partir de los más o menos 10, 12 años empieza casi el bachillerato y empiezan aparte de meter materias como física y química, aquí en Ecuador se utiliza desarrollo humano. Entonces, a partir del bachillerato se implementan 2 materias más, aparte de las que ya están establecidas como física y química. Entonces, tal vez nosotros quisimos preguntarles qué materias a ellos les gustaría que les den en el bachillerato. Y otra pregunta más era si me podrías hacer, me podrías preguntar de nuevo. Una pregunta más era algo, se me estaba escapando. No, ya está, eran esas 2 preguntas. Ya Perdón. está, gracias. Yo sí que tengo una pregunta casi que para los adultos, ¿eh? Si tenemos tan claro cómo deberían ser los sistemas educativos, ¿por qué nos cuesta tanto cambiarlos? Yo lo pregunto porque como yo soy el que viene de fuera del sistema, vengo de la animación, vengo de la cercanía, vengo del juego, vengo de la participación, vengo de la escucha. De hecho, una de las cosas que en estos 15 años me ha costado más de trabajar en un centro de educación formal es la relación que hablaba, creo que era Cristina, ¿no? De la relación de poder entre la gente de la educación formal que está por encima de la gente de la educación no formal y lo difícil que es como permear al sistema educativo de otras maneras o incluso de otras necesidades, porque cuando preguntamos a los jóvenes, sus necesidades están en otro sitio, ¿no? Y seguimos siendo los adultos los que les decimos, no, tu educación sexual es la que te tengo que dar yo, o no, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto en el sistema si ya hay estudios, si ya hay cosas, si ya tenemos experiencias, si tenemos congresos? O sea, es una pregunta que la lanzo. Bueno, yo así por alusiones, creo que el sistema educativo es una realidad muy compleja que no solamente influyen los agentes educativos a todos los niveles, pero que están a pie de escuelas o a pie educativo. Creo que influyen otras cosas y otros factores que no dependen de los docentes, ni del alumnado, ni de la educación formal ni de la no formal, sino que estamos dentro, yo creo que de unas dinámicas a nivel global y a nivel educativo que no dependen muchas veces de los agentes educativos, digamos, de primer orden. ¿Cómo cambiar el sistema educativo? Es
se puede cambiar desde la base hacia arriba, o a lo mejor hay algo que tiene que cambiar a nivel político y económico para que pueda ir cambiando el resto de cosas. Entonces es una realidad compleja, pero sí que me parece muy curioso el cómo has dicho lo de las relaciones de jerarquía que a veces existen de la educación formal y no formal en tu caso, porque también forma parte de la tesis doctoral que estoy desarrollando y es uno de los retos que se plantea también en el territorio, concretamente en el territorio rural, el cómo la educación no formal hay un vacío en el territorio rural y cómo muchas veces es fundamental. Entonces, pues bueno, es muy interesante y ya está, no puedo decir otra cosa. Sí, por continuar un poco la línea de la pregunta, ¿no? De tuya, Marc, yo creo que no hay respuesta, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Cristina. Al final, creo que los que estamos aquí hoy somos los que queremos cambiar el mundo. El problema es que no depende de nosotros cambiarlo. Tenemos las ideas, tenemos las ganas, tenemos la motivación, sabemos lo que queremos, ¿no? Los grupos hoy nos habéis compartido vuestros objetivos, vuestros intereses, las asignaturas que queréis, cómo queréis la escuela del futuro. Lo tenemos todo, pero no depende de nosotros, ¿no? Muchas veces quienes están por encima de nosotros, el problema es que no nos escuchan lo suficiente, no hay diálogo entre esta educación informal, esta educación formal y el bloque que está por encima de nosotros. O sea que, bueno, no puedo añadir nada más, pero sí que quiero felicitar hoy especialmente, ¿no? A todos los panelistas y a los jóvenes, niños, niñas, adolescentes de los institutos, de colegios que habéis compartido hoy vuestros trabajos. Me ha encantado porque, bueno, creo que lo que hay detrás, ¿no? Me voy a poner un poco abstracta, voy a intentar que no, pero lo que hay, el trabajo que habéis hecho detrás, la investigación, el plantearos, ¿no? El haceros preguntas, el intentar cambiar las cosas o saber realmente qué deseáis de vuestro colegio y qué esperáis, denota, ¿no? Mucha responsabilidad por vuestra parte y creo que es muy bonita que la podáis compartir y que trabajéis en ella. Así que enhorabuena. Y no sé, me gustaría, si alguno quiere explicarnos qué ha supuesto para él o para ella participar en este encuentro, qué ha supuesto el prepararlo, pues también me gustaría conocerlo. Gracias. Bien, a mí me gustaría decir algo. Bien, todas las respuestas me parecen excelentes, ellas contribuyen, ¿no? A la confrontación sana de opiniones de la que aprendemos todas y todos. Lo tengo que decir en cada uno de los paneles, que son 12 en el Congreso. Yo mismo creo que lo estoy repitiendo, pero cada uno de los panelistas sois nuevos, excepto los moderadores que repiten en algunos. Recientemente, en el mes de septiembre, publiqué un libro llamado La Escuela Desafiada y en uno de los capítulos, lo he estado buscando porque no me acordaba, hablaba de la vocación del maestro y decía algo así: pensamos que existen al menos 3 tipos de maestros: los desmotivados y amargados, los conformistas y cobardes y los comprometidos y valientes, que cada uno se ubique donde quiera. La escuela la vamos a desafiar entre todos y la escuela se puede cambiar, pero claro, si el problema, el miedo es cuando llegue el inspector que me va a supervisar los contenidos que vienen en el currículo, si están implementados o no están implementados. En otro de los capítulos se habla del arte de educar, ¿no? Es decir, no se trata de polarizar, ¿no? De si es blanco o si es negro, ¿no? Se puede impartir los contenidos del currículum, pero de manera diferente, ¿no? Y sobre todo conectándolo con las vivencias de la vida. No se está hablando apenas de la pandemia en las escuelas. En España tenemos ahora, después de 50 años, un volcán en erupción. No se está hablando nada del volcán en las escuelas, no se está aprovechando ese fenómeno de la naturaleza para conectarlo verdaderamente con las experiencias, con los sentimientos, con las realidades, ¿no? Enlazándolos con múltiples dimensiones que tiene ese fenómeno, ¿no? Y que se podría, desde la solaridad, los valores, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que debemos de apostar por cambios
más contundente. No debemos yo al menos a mis estudiantes en la facultad se los digo, ¿no? No debemos de conformarnos con lo que nos dicen, ¿no? Con que el currículum tal y que cual, sino que tenemos que ser actores actores activos de ese cambio, ¿no? Bueno, pues efectivamente, decías que para enlazar con tu pregunta, ¿no? Habías dicho lo último, Cintia. Bueno, creo que animaba a los chicos, chicas que quisieran, pues que nos explicasen cómo habían vivido el proceso de preparar este congreso, este evento. Pero creo que hay algunas manos levantadas también. Sí, bueno, Rosna mismo y después Cristina. No me voy a fijar yo en las manitas. Gracias. Bueno, lo que dijo sobre la vocación del maestro es algo totalmente fundamental bajo mi forma de ver, porque para construir una nueva escuela, porque la humanidad ha avanzado demasiado y es algo innegable. Hace 60 años no se pensaba que tuviésemos un aparato con el que nos podríamos comunicar de continente a continente y ahora lo tenemos. Pero la educación es igual hace 60 años, es igual hace 60 años que actualmente. Y aquí influiría mucho la vocación del maestro, ¿no? Porque hay veces en las que por parte del gobierno les exigen impartir algo, ¿no? Digamos, tienen que impartir este tipo de cosas en la asignatura. Pero con mi experiencia personal y con la cercanía que he tenido con algunos maestros, tienen demasiado conocimiento que a veces no pueden compartirlo, experiencias personales que enriquecen el conocimiento nuestro, ¿no? Y que muchas veces otros licenciados, le llaman acá, no son amargados. Hay materias súper interesantes como física, que a mí me gusta mucho la física, pero todo se arruinó porque no tenía vocación mi maestro, ¿no? Sería algo muy importante la vocación implementada hacia la educación. Perfecto. Gracias por tu intervención. Cristina. Yo en relación a lo que comentaba ahora recién, bueno, con lo que comentabas un poco de la inspección y el tener que dar unos contenidos, unos criterios de evaluación, unos objetivos, las 3 escuelas que han participado en este estudio, que pues bueno, no se ha podido desarrollar el contexto de cada una de las escuelas, pero justo va al hilo, porque una de las escuelas dice, muy bien, va a venir inspección, pues yo tengo la documentación para inspección, la que ellos necesitan, pero como luego no van a entrar en mi escuela, el cómo yo lo hago, al final, yo sé los resultados que van a tener mis alumnos y el aprendizaje que van a tener, pero en ese caso no tienen inspección que, digamos, que vaya con ellos de la mano. En otro de los casos sí, inspección les dice, vale, haced lo que queráis, impartir los contenidos que hay de la manera que queráis. Entonces, eso sí que pone en valor que el rol del docente, el rol del maestro, todo lo que comentaban, ¿no? De la vocación, pero no solo la vocación, sino el seguir formándose, porque al final estos docentes no son docentes que acaben de terminar en muchos casos la carrera, son docentes con largas trayectorias, que están en continua formación, que están todo el rato repensando, reflexionando sobre sus prácticas, es decir, son reflexivos y son críticos, y a partir de ahí surgen prácticas creativas y la forma también de lidiar y de relacionarse con inspección es fundamental. Entonces, me gusta mucho que haya salido este tema porque yo aquí, bueno, les doy voz a estas escuelas a través de mí. Yo soy el canal por el que estas escuelas están contando sus experiencias. Entonces, me ha gustado y quería aprovechar este momento para decir cómo ellos lidian con esta necesidad de dar contenido, pero
buscando pues, prácticas creativas que respondan a las necesidades de todos sus alumnos y para todos. Gracias, Cristina. Bien, vamos a empezar haciendo algunas preguntas que están pendientes a la representante de Compromiso Escolar de Chile. Le pregunta sobre las aulas al aire libre, ¿cuáles serían las ventajas? Hemos visto ahí una foto que habéis puesto sobre las aulas al aire libre. A mí me gustaría saber si verdaderamente es porque ya lo estáis haciendo, ya estáis teniendo esas clases al aire libre, y preguntan que cuáles serían o cuáles están siendo esas ventajas según estáis vosotras y vosotros apreciando. Las ventajas que tenemos en eso es que nuestros compañeros aprenden más sobre los espacios en los que estamos. Por ejemplo, nosotros ahora la única clase que la estamos haciendo en algunos momentos al aire libre es la clase de música. Nuestros compañeros adentro de la sala hacen demasiado ruido, por lo tanto, una de las ventajas de hacer la clase de música fuera de la sala es que el ruido disminuye y aparte de eso podemos tocar los instrumentos mucho mejor, sin ninguna distracción o sin tener que tocar el instrumento tan fuerte. Pues Ayelen, muchísimas gracias por la aclaración. Le pregunta también al compañero de Ronan, ¿cómo lograste llegar a tantos niños y adolescentes de distintas partes de Ecuador en ese proceso de investigación? Bueno, esto fue principalmente porque los que conformamos Rodna y Gira con la Infancia estamos todavía estudiando y pedimos a nuestras unidades educativas respectivas que nos permitan difundir esta encuesta entre nuestros cursos, colegios, y de esa manera llegamos a ese número. Gracias. A Marcelo se le pregunta, ¿piensa que debe preparar, que la escuela debe centrar su proceso de enseñanza y aprendizaje en preparar a sus estudiantes para el mundo laboral? Son factores importantes eso de las cualidades de la persona, ¿no? O sea, en el rúbrico esto de los trabajos, depende de qué tipo de trabajo vayas a tener, pero si tú ves un anuncio de trabajo aquí en un periódico noruego y ves qué tipo de competencias se necesitan, no se fijan mucho tanto en las cualidades estas que están relacionadas directamente con el trabajo, pero las cualidades personales de la persona. Necesitan una persona que pueda trabajar en grupo, que pueda trabajar, aparte de eso, tomar responsabilidad por su proyecto, una persona que tenga empatía, una persona que sea amable. O sea, son cualidades personales que uno dice que uno puede tener un montón de cualidades, de conocimiento, de habilidades, pero si no tienes la actitud correcta, no funcionas en una empresa. Ese es el problema, y es el que nosotros vemos que muchos proyectos en la escuela noruega está basado en esto, en trabajar en grupo. Es para ir entrenando este tipo de cualidades. Es muy importante. Otra cosa que en el aspecto del profesorado acá, se usa mucho la idea esta de que el profesorado debe ser un guía más que un profesor. Los textos están en los libros, el conocimiento está en internet, tú no necesitas repetirlo. Lo que necesitas es motivar a los alumnos a investigar por su cuenta, no leerles el libro delante de ellos en la clase. Así que son aspectos importantes que después se pueden usar en la vida laboral. A mí me gustaría esta pregunta que iba dirigida a Marcelo, que también la pudieran responder algunas personas, y en concreto los chicos, los adolescentes que están participando. ¿Pensáis vosotros, adolescentes, que la escuela tiene que centrar su aprendizaje para que estéis preparados
para acceder al mundo laboral, para que tengáis, cuando salgáis de la escuela, la posibilidad de encontrar un trabajo, o la escuela se debe de ocupar de otras cosas? Bueno, se puede contestar más adelante si os preparáis la pregunta y os animáis. Un pequeño Porque comentario, Antonio. Te Sí. cuento que acá, cuando yo trabajaba en la parte de la escuela secundaria, tanto en la parte de humanidades como en la parte técnica, acá existe un acuerdo entre la comunidad, o sea, en la Administración Regional de Educación y las empresas de la región, donde hay un diálogo, donde uno empieza a ver los pronósticos de qué tipo de personal necesita la región, por ejemplo, de los diferentes rubros. O sea, necesitamos, por ejemplo, gente en la hostelería, gente que pueda trabajar en la mecánica automotriz, en la construcción, etcétera, etcétera. Entonces, ese diálogo entre la parte laboral y la parte educativa es importante para ir canalizando y viendo la capacidad de la escuela para recibir alumnos en distintos programas. Gracias, Marcelo. Una pregunta para Cintia. ¿Cómo se puede fortalecer en la práctica el sentimiento de pertenencia a la comunidad de aprendizaje? Gracias por la pregunta. Bien, pues yo empezaría por distinguir entre el concepto de buen trato o de maltrato, ¿no? Entonces, yo iría por la línea de fomentar el buen trato entre los propios estudiantes, entre sí, y luego el buen trato del docente con los estudiantes, que a veces damos por hecho, pero también puede pasar que tengamos estos maestros, maestras que, bueno, por falta quizá de vocación, no conozcan lo que implica el generar un verdadero vínculo, ¿no? Un apego seguro que implica tratar bien al estudiante porque es una persona como el maestro, ¿no? Entonces hablamos pues de referirse con educación, comunicando simplemente sin más, ¿no? Es decir, yo creo que todos tenemos en mente a lo mejor este profesor que grita mucho, ¿no? Y lo normalizamos esta conducta, pero a lo mejor un profesor no tendría por qué gritar a los alumnos, sino que vivimos en una sociedad dialógica, ¿no? Promover el diálogo, promover la comunicación, la empatía. Este estudiante está teniendo un mal día, pues voy a tratarlo bien, voy a escucharle, voy a ver qué necesita, qué no está yendo bien y de qué manera yo le puedo ayudar. Si fomentamos este buen trato profesor-estudiantes y luego ellos lo ven, entienden, se sienten tratados como realmente lo que son, como personas en su dignidad de persona, también pueden vivir esta buena relación con sus compañeros, ¿no? Es el ejemplo que reciben lo que luego llevan a cabo. Entonces, entre ellos que sean capaces de respetarse, de comprenderse, de aceptarse. Empezaría por ahí, por ejemplo, para decir alguna idea de cómo fomentar este vínculo, ¿no? entre los miembros de las comunidades de aprendizaje. Y luego una meta común, que todos sepan que van juntos a un sitio, que no esté cada uno con objetivos dispersos, sino que puedan compartir y reunir sus esfuerzos y su camino hacia un lugar al que saben que se van a dirigir todos juntos y el logro va a ser de todos. No tenemos metas individuales, sino que tenemos una meta para todos, lo cual esto hace que se sientan todavía mucho más parte del equipo, ¿no? Pongo un ejemplo, pues por Harry Potter, ¿no? Que ya no está muy de moda, pero me parece que ahora coincide que es el aniversario de Harry Potter. No sé si alguien es fan o recordáis, pero existen 4 casas, ¿no? En Harry Potter, y entonces cuando un estudiante se porta bien, recibe premios, pero el premio no lo recibe, los puntos no lo recibe el estudiante que se porta bien, los puntos los recibe su casa. De la misma manera que si un estudiante se porta mal, los premios se le quitan a su casa. Gryffindor pierde 20 puntos porque un estudiante se ha portado mal. Esto sería, ¿no?, lo que realmente promueve este vínculo en esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Que yo sepa que mi acción repercute en los demás y por tanto yo quiero ayudar a los demás haciendo bien, generando buenas relaciones, generando empatía, etcétera, etcétera. Bien, a Beatriz, ¿piensa Beatriz que el desarrollo de la empatía entre los animales humanos
y no humano, como tú les llamas, puede contribuir a la prevención del conocido como bullying? Ya no está conectada, no sé si ha caído. Vale, bueno, pues Cristina, precisamente este sábado en la inauguración de Gira con la Infancia, estuvimos en una escuela rural de aquí de Cáceres, de un pueblo de Cáceres. Bueno, y muchas de las cosas que has dicho, sobre todo me ha llamado la atención en uno de esos dos centros que has puesto en la fotografía, la proporción tan elevada, ¿no? 100 habitantes decías, 50 niños, en esta vía en torno a 1000 habitantes, 50 niños, es decir, mientras que aquí estamos hablando del 5%, he hecho yo el cálculo, en este caso el 50%, ¿no? Bueno, son bastante significativos a veces, ¿no? La comparativa entre zonas geográficas, ¿no? Diferentes de un mismo país, ¿no? Se habla en términos generales que España es un país que está envejeciendo, pero hay unas zonas en las que este envejecimiento es mucho más acentuado que en otras, ¿verdad? ¿Puedes contar algunas prácticas participativas de la familia en esta escuela rural? Sí, claro. A ver, bueno, en relativo a lo de las zonas, es verdad que, bueno, España es un país grande y las zonas rurales y el desarrollo rural de las zonas depende directamente de un montón de factores. Es verdad que en este caso concreto de esta escuela, en el que el 50% del pueblo son niños, lo cual es muy significativo, es debido al valor pedagógico que ha cogido la escuela en los últimos 10 años. Es decir, la escuela empezó con un proyecto educativo en el que, bueno, y lo que ha hecho ha sido hacer un efecto llamada al pueblo, no solamente de las familias, sino de familias de pueblos cercanos que han decidido optar por ir a la escuela, aunque no vivan en el pueblo. Es decir, no el 50% del pueblo son niños, sino que hay 50 alumnos, aunque, ¿sabes? Como que son alumnos de otros pueblos. Dicen, el pueblo de Olva, no es el pueblo de Olva, pero pasa el mismo fenómeno en Olva. Efectivamente, son pueblos que debido al valor pedagógico que tienen hacen efecto llamada. El pueblo de Olva lo que hacen es el huerto escolar, que es muy conocido aquí en la comunidad. Y luego en la zona pirenaica pues también hay muchos pueblos que han sido repoblados y pues han abierto escuela por su valor bueno, y han sido efecto llamada. En cuanto a las prácticas de participación de las familias, a nivel, digamos, general, a ver, prácticas concretas es todo lo que tenga que ver con escuchar a las familias y escuchar a la comunidad. Que eso luego se materializa en prácticas creativas, pero puede ser desde grupos interactivos en el que las familias participan de forma regular en la escuela, puede ser el acompañamiento lector en la que pues tercera generación, pues abuelos de los propios alumnos van y hacen acompañamiento lector todas las mañanas con los alumnos. Puede ser que una persona de la comunidad se ofrezca a dar talleres de yoga todos los jueves en la escuela, entonces es una forma de decir, bueno, pues esa persona ha dicho, yo tengo la opción de dar un taller de yoga y ha dicho la escuela, pues sí, te dejamos, formas parte de la comunidad, entras en la escuela y no hay ningún problema. Hasta propios proyectos o trabajo por proyectos que es ofertado por las familias. Oye, pues mira, mi hijo está muy interesado en, bueno, el tema de las gallinas que ha salido, ¿no? Que quería su hijo tener un gallinero. Bueno, pues un gallinero en casa no podemos tener, pero lo vamos a comentar con la escuela a ver qué opciones hay. Entonces se reunió toda la comunidad para hablar sobre la opción de tener un gallinero y a partir de ahí, pues todo este año va a girar en torno al gallinero y al estudio del gallinero para poder llevarlo a cabo. Es un ejemplo muy pequeño, pero claro, es un ejemplo. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con escuchar a las familias es importante. De hecho, una de las maestras entrevistadas dicen que es fundamental escuchar a las familias y más en el territorio rural, porque si lo que salva muchas veces un pueblo es el proyecto educativo,
y son las familias las que llevan los alumnos a las escuelas, pues o escuchas a la familia o la comunidad, o a lo mejor la escuela en muchos casos pues no puede mantenerse. Por eso se habla de, pues, como eje vertebrador del territorio muchas veces, la escuela rural. Gracias, Cristina, por tu aportación. Va llegando el momento de, no sé si alguien quiere hacer una última intervención, si le queda algo que considere. Sí, Marcelo. Una pregunta a los chicos presentes aquí. Hemos oído la palabra vocación en muchos, ¿cierto? Muchos han presentado la palabra vocación, un maestro con vocación. Me gustaría saber qué cualidades tiene ese profesor, ese maestro con vocación. Si pueden describir con pocas, una palabra cada uno. ¿Qué es un buen profesor que tiene buena vocación? Se nota que le gusta enseñar. ¿Otra? ¿Por ahí? ¿Qué otra calidad? Podéis participar, las moderadoras también, ¿eh? Sofía. Sí, todo el mundo, aquí todo abierto. Mira que yo soy moderador de adultos y también participo. Sí, nosotros nos ponemos a pensar, nosotros los adultos también. Si tuvimos un maestro, un profesor en la escuela, diferentes ramos, ¿qué cualidad tenía esa persona? ¿Por qué esa persona te enseñó mejor que los otros? Yo tuve ese problema, yo odiaba la matemática. Y llegó una profesora un año y las notas subieron. ¿Por qué? Por la calidad de la persona. Y la manera, le gustaba enseñar, sí, pero tenía una calidad humana que es muy fácil, todos la podemos tener, que es la actitud, el calor humano, el mostrar su cariño al alumno. Eso vale un montón. Y sobre todo pensando en los problemas de la educación en estos días, la salud mental. Los chicos no necesitan profesores buenos en matemática, en castellano, en francés. Necesitan buenas personas que los vean y de esa manera ir aprendiendo. La seguridad en el aula, en el patio del colegio, en el momento del rato libre, etc. Es muy importante. Fíjate que has dicho una cosa muy importante, que los vean, ¿no? Cuando preguntabas una palabra, a mí me venía la de pasión, ¿no? Que te guste lo que haces, que estás ahí porque te gusta, ¿no? Yo quizás en secundarias en España es más fácil encontrar gente que ha acabado de docente sin que la docencia fuera su objetivo, ¿no? Y respecto a la pregunta que habíais hecho antes y que tiene que ver con esto que acabas de decir, para mí generar comunidad es relativamente fácil cuando se escucha, que tiene que ver con cuando los ves. Cuando yo escucho, cuando yo oigo, cuando yo te escucho, no cuando te oigo, sino cuando yo te escucho, me paro y yo mismo me siento, o sea, ¿cuáles son mis amigos? Aquellos con los que yo puedo hablar de las cosas que me interesan. Por tanto, ¿dónde voy a generar vínculos? Donde me siento escuchado, donde me siento visto, donde me siento interpelado, donde me siento incluso retado, ¿no? Donde hay alguien que me mira y que me escucha. Sí, y si nos apuramos también, amor por sus estudiantes, fundamental. Bien, si nadie tiene nada más que aportar, Mariana. Pues a la pregunta que hizo Marcelo, pues yo le respondería la dulzura de un profesor, el cariño y la ternura, pues me parece que es súper importante que un profesor tenga eso, porque pues o si no, los alumnos no se van a entender muy bien con el profesor. Bien, pues bueno, chicas de Ciliar, tenéis la palabra para concluir este segundo panel.
Perfecto, con todo esto damos término a este grandioso evento. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. A todos nuestro reconocimiento y gratitud por tan buen trabajo y por compartirlo con nosotros. Espero que tengan un grandioso día. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Mariana, gracias, chicos. Buenas noches, buenas tardes. Gracias, igual. Bueno.